vamos a conversar ahora sobre un tema sin duda apasionante. Es decir, ¿qué Congreso nos espera? ¿Cómo son los congresistas? Ya han habido una serie de comentarios y en general todo el mundo está en la esperanza de que se tenga un Congreso mucho más efectivo, que aprenda a verdaderamente a trazarse un programa de convivencia, porque la cosa está, como bien sabemos, complicada y enfrentada entre dos fuerzas. Estamos con José Ignacio Beteta, director ejecutivo de Contribuyentes por el Respeto, y que han tenido esta magnífica idea, en realidad, de decirnos qué cosa es, qué pasa, cuál es la realidad parlamentaria y qué podemos esperar. Sobre todo, ayer Pedro Pablo Kuczynski ha tenido muy atinada intervención señalando pues que estamos 50-50 y que en realidad en el Congreso hay que tender puentes y hay que ser comprensivos, diciendo efectivamente pues Fuerza Popular tiene características determinadas y es de presidencia, pero tiene al mismo tiempo que conciliar. Bien, bienvenido José Ignacio Beteta. Buenos días, Raúl, Fernando. Leo las cifras generales que son estupendas en realidad. 91 congresistas son nuevos. Ya eso nos está diciendo cuán nuevos son, qué traen detrás, ¿no es cierto? Sí, sí. Profesionalidad, etcétera. Sí. 40 congresistas han tenido experiencia en algún otro cargo de elección popular, según Transparencia. 75% de congresistas de Fuerza Popular son nuevos. Es un cargo bastante alto, pues, ¿no es cierto? En fin, a ver, cuéntenos. Buenos días. Se han hecho análisis de este tipo, han habido organizaciones que han sacado datos generales sobre el Congreso, sobre todo de una perspectiva de análisis político, ¿no? Nosotros como contribuyentes por respeto, como CPR, nos interesa, como ustedes ya saben, el tema técnico, ¿no? Y, como dice la presentación que hemos tratado de hacer, el informe que estamos haciendo, se trata de tender puentes entre la ciudadanía y el Estado. No solo puentes entre las bancadas, que es un tema interno político, sino cómo el ciudadano puede aproximarse a este nuevo Congreso y saber quiénes están ahí para poder tocar esos temas que son vitales para nosotros como ciudadanos, como contribuyentes. Y que son vitales también para las autoridades regionales, distritales, ¿no? En un estado como el peruano, que tiene pocos canales de comunicación, entonces las organizaciones civiles tienen un rol fundamental en ese sentido, ¿no? Y hemos ido de lo general a lo particular, ¿no? Los tres puntos más importantes son, uno es el que tú mencionas. El primero es un Congreso muy nuevo, muy joven en cuanto a experiencia en gestión pública en cargos de este tipo, ¿no? Lo segundo es que las bancadas tienen intereses y variables de sostenibilidad muy críticos, vamos a decirlo así, que ahora vamos a hablar de eso. Es decir, cada una tiene intereses que luego tienen que ser conjugados, vamos a ver cómo se pueden conjugar. Y lo tercero es que al interior de estas bancadas encontramos ya tres tipos de líderes. Nosotros los hemos identificado de esa manera, ¿no? Hemos puesto como tres tipos de líderes de las bancadas. Hemos empezado por las bancadas de Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio, para empezar, pero el informe va a seguir con las demás bancadas, ¿no? El primer punto, que son los datos más generales, lo que mencionabas, y podemos ir en los datos un poco más, solamente 40 congresistas han tenido experiencia en cargos de elección popular. Hay 51 congresistas de Fuerza Popular que son nuevos. De los 18 congresistas, por ejemplo, de Peruanos por el Cambio, 14 son invitados. 50 de Fuerza Popular también son invitados. Hay muchos que son de movimientos regionales muy pequeños. Los congresistas de Fuerza Popular vienen de aproximadamente, muchos de ellos vienen de más de 20, 25 movimientos regionales locales. Entonces, esto nos está diciendo que hay bancadas que van a tener primero que fortalecerse internamente. Sí. ¿No? Por ejemplo, tenemos un indicio, a propósito de lo que usted dice, que he leído hoy día, que digamos el grupo de parlamentarios de Peruanos por el Cambio ha dicho, bueno, nosotros hay un buen número de independientes y quisiéramos participar en las comisiones de transferencia. ¿No? Es un dato que justamente relieva esto. Y que vamos a entrar luego cuando hagamos el análisis por bancada. Fíjate, la experiencia en esta gestión pública y cargos de elección popular de las tres bancadas más importantes de Fuerza Popular, Peruanos por el Cambio y el Frente Amplio, la experiencia en promedio de sus congresistas no supera los 5 años. Y tienes bancadas muy pequeñas, como la del APRA, por ejemplo, o la Alianza Popular, en donde el promedio es de 16 años de experiencia, o Acción Popular, ¿no? Entonces tienes... Son cuajaditos, ¿sabes? Un grupo de congresistas. Pero son menos también, ¿no? Exactamente. Muy pequeño, pero que tiene gente muy cuajada, digamos, ahora, en la vida política, dedicarse ¿no? más bien a la didáctica, entonces. Y esos congresistas van a tener un rol integrador, digamos, y de operadores. Vamos a ver hasta qué punto lo pueden tener. Pero desde un punto de vista, digamos, distante, pero esperanzado,
uno dice, mejor que vengan nuevos a tener los clásicos que ya sabemos cuán mañosos son y a veces cuán poco han cumplido, ¿no es cierto? Bueno, en el punto de ¿Cuán vista... desfavorable es ser nuevo? ¿Cuán favorable es, al contrario, que sea nuevo? Porque lo que se supone es que ha habido por lo menos una mayor capacidad y control en la nominación de estos candidatos, ¿o no? Yo creo que el control se va a ver en el proceso. Nosotros hemos identificado aproximadamente 32 congresistas electos que tienen procesos abiertos, por ejemplo, ¿no? De los cuales 20 o 21 son de la bancada de Fuerza Popular también, pero hay 4 también de la bancada de Peronos por el Cambio. Ahora, son procesos abiertos en temas civiles, en temas penales, temas que están muy variados en la gradualidad, digamos. No todo es grave, digamos. No todo es grave, digamos, ¿no? Pero, digamos, son este tipo de congresistas que van a levantar también alertas probablemente luego, ¿no? Pero ahondando en lo que tú mencionabas, Raúl, esta experiencia variada que hay, esta juventud, para nosotros desde el punto de vista técnico, tiene un pequeño riesgo, y es el proceso de aprendizaje que van a tener interno en el Congreso, porque la vida del Congreso es una vida muy particular. Sí. La legislación en sí es muy particular, el proceso de legislar. Pero ahí justamente también se ha hablado siempre de la necesidad de tener equipos técnicos en la asesoría a los parlamentarios. Y ahí y que no esté llegar. Pensada solamente como una asesoría personal, sino sobre todo grupal y tecnológica. Paréntesis y subrayando ese punto, ojalá que se cumpla, y creo que sí lo están impulsando desde adentro uno de los congresistas electos, Alberto Belaúnde, si no me equivoco, con ya personas muy técnicas y capaces en este tema. Ojalá que se haga realidad esta oficina de análisis de impacto regulatorio que estaba en el plan de Peronos por el Cambio, que es una oficina que lo que iba a tratar de hacer era, primero, asesorar en el diseño de las leyes para que tenga un análisis costo-beneficio más serio, y segundo, también evaluar el impacto de las normas que hay. Hay congresistas que se han alzado, digamos, en campaña como los que no van a venir a dar más leyes, sino eliminarlas. Eso es genial. Lo cual está muy bien, claro. Eso es genial, porque tenemos, la Contraloría hace no poco dijo, no tenemos más de 600.000 normas, ¿no? en el Estado. Y eso trae, obviamente, una serie de claroscuros y vacíos que luego conducen también a temas de corrupción, ¿no? Señor Beteta, hablando de los temas políticos, Contribuyentes por Respeto sostiene que hay 3 puntos en donde coinciden las 2 principales bancadas, PPK y Fuerza Popular, que son reactivación económica, inclusión social y simplificación administrativa. Una buena noticia entonces que sobre esos 3 temas se puedan buscar fácilmente consensos. Pero ustedes dicen que entre las cosas en las que hay discrepancias hay quizá lo más urgente y lo más importante, quizá seguridad y defensa incluso. ¿Usted cree que hay verdaderamente diferencias de fondo en la visión que se hacen ambas fuerzas políticas de estos 2 temas, seguridad ciudadana y defensa, o era más bien, digamos, exacerbaciones electorales? Nosotros, para hacer este estudio, no solamente nos basamos, digamos, en la información pública y también, digamos, en las declaraciones juradas de la OMPE y de las entidades públicas, sino también conversamos con los líderes a la interna, digamos, ¿no? Esta es la entrevista detrás de cámaras. Y en esta conversación, y ya pasando al tema de las bancadas, ¿no? O sea, el segundo tema ya de lo general o particular, vimos que las bancadas tienen sus propios intereses. Hay un tema fundamental para la bancada de PPK, y que lo mencionan ellos mismos, y va a ser muy importante el cable que se tiende entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y en este punto en concreto, en la campaña, digamos, hubo perspectivas distintas sobre el tema de seguridad ciudadana, ¿no? Ahora, si eso... Militares en las calles, 24 por 24, digamos, en la reforma de la Policía Nacional, la reforma del Poder Judicial, son reformas institucionales. Entonces, las leyes orgánicas las va a poder vetar o mover la bancada fujimorista. O sea, estas leyes que son de reformas de las instituciones, por la mayoría, ellos van a ser capaces, digamos, de legislar en temas del rol ya de las instituciones públicas. Entonces aquí va a tener que haber un consenso. Han habido alcaldes que han salido hace poco a decir que cómo así se quitó el 24 por 24. O sea, también se quejan de eso. Entonces hay una serie de polémicas en este sentido que va a tener que haber muñecas. Se parte desde ese punto de vista. En el tema de reactivación económica, promoción de las MIPYMES, desregulación, simplificación administrativa, hay un consenso porque los mismos planes de gobierno de Fuerza Popular y Peronos por el Cambio ya los mencionaban desde el arranque. Keiko Fujimori ya planteaba, por ejemplo, el tupo unificado, ¿no es cierto?, en los gobiernos locales, y esta oficina que les mencionaba de análisis de impactos regulatorios de PPK. Hay muchos puntos de encuentro. En estos puntos de encuentro habría que empezar, ¿no? Habría que empezar.
Pero, por ejemplo, el tema de inclusión social, los programas sociales o la descentralización, ¿no? Va a ser un tema también que vamos a ver qué tanta muñeca otra vez tienen, ¿no? Estas dos fuerzas que están ahí complementándose o pujando una contra la otra. Porque ya desde la campaña efectivamente había una serie de comentarios o críticas a esta creación del ministerio, digamos, ¿no? Que iba a impulsar el desarrollo de las regiones. Ahora, pareciera que Esperarnos por el Cambio con Astucia no se va a cerrar en sus propuestas, ¿no? Han dicho, bueno, no será ministerio, pero será un ente coordinador. No creo que vayan a pisar el palito de intercarse en cosas que saben que no van a lograr. Sin embargo, no sé si ustedes han tenido la misma impresión, las oportunidades escasas todavía que hemos tenido para conversar con distintos parlamentarios que han sido elegidos. Es curioso, no hay tanto una diferencia entre partidos, más bien hay una diferencia entre generaciones. Y entre los jóvenes hay muchísimas ganas de cambiar las cosas. De hecho, estuvimos en una reunión de transparencia en que los jóvenes traían propuestas muy concretas y los no tan jóvenes les pegaban una bajada de llanta que daba como nervios, porque decían, bueno, eso ya se hizo, pero eso ya se presentó, pero eso ya lo hicimos. Entonces... pero cada vez entonces ya lo hicieron porque todo sigue tan mal, ¿no? Puede ser que la sangre joven le imprima una dinámica distinta al Congreso independiente de qué partido provienen. Mira, nosotros creemos que sí, pero vamos a darle este enfoque, ¿no? ¿Cómo lo hemos enfocado nosotros en CPR? Mira. Bueno, vamos a tener que hacer una pausa. Una pausa, perfecto. Bueno, había quedado pendiente la pregunta, el planteamiento de Patricia, sumamente interesante, ¿no? Los cambios y referencias generacionales. Efectivamente, nosotros lo que hemos visto ha sido que el tema generacional es importante, pero más que hablar ya de las edades, hemos tratado de analizar a cada bancada con líderes de este tipo. Hemos identificado líderes integradores que van a servir más de operadores generales, políticos en las bancadas, y ahí es donde están las personas, entre comillas, mayores, digamos, ¿no? Los que tienen más experiencia. Porque son líderes naturales para manejarse, digamos, en la política entre bancadas, para hacer enlaces con el jefe de la bancada, con el Estado, con entidades públicas, ¿no? Y ahí es donde yo creo que esa generación que ya tiene experiencia funciona mejor. Los jóvenes, hemos identificado muchos jóvenes en las bancadas nuevas, en las que están ahora, que tienen temas, y yo creo que ahí está el punto. Los jóvenes tienen que ser líderes temáticos, programáticos. Es decir, por ejemplo, adalides de la simplificación administrativa, de la promoción de las MIPYMES, lo que prometían en campaña, y entonces decían, este va a ser mi tema, salud, educación, ¿no es cierto?, infraestructura. Eso, ahí tienen que morir en su ley esos jóvenes y empezar a empujar reformas de ese tema, porque eso es lo que los va a hacer más fuertes y les va a dar ese peso específico en el Congreso, ¿no? El poder sacar leyes que tengan un contenido y que de verdad empujen un sector del desarrollo, ¿no? Y que no tengamos pues leyes pues de la fiesta patronal pues del pueblo tal, o la celebración pues del sombrero en la plaza, ¿no? Y yo creo que el rol de los jóvenes va a ser ese. Tenemos un congreso, este dato no lo mencioné, que tiene un porcentaje de nivel de estudios muy bueno. O sea, la cantidad de congresistas que tiene estudios superiores técnicos terminados, finalizados, son más de 100, de 130. Son casi 105, 110. No tenemos, me parece que no tenemos congresistas que tengan recién estudios primarios, o sea, primaria completa, digamos. Esta vez ya no, esta vez tenemos a la mayoría con estudios superiores técnicos completos y además entre ellos muchos con posgrados, maestrías, diplomados. Entonces, más abogados que nunca, ¿no? Hay que aprovechar eso, hay que aprovechar ese tema técnico. Y lo que mencionaba Fernando, entrando un poco a los temas que hemos visto con los que hay que avanzar, a la ciudadanía le interesan temas que son vitales y que son, por ejemplo, seguridad ciudadana, simplificación administrativa, agenda digital, por ejemplo, infraestructura pública en telecomunicaciones, ¿no? El tema medioambiental. Todos estos temas son temas que la ciudadanía va a empezar a reclamar, y ahí es donde nosotros como ciudadanos tenemos que exigirle a las bancadas y a los congresistas que se pongan a hablar de eso. De acuerdo. ¿No? Y que dejen de discutir, digamos, y trabajen. Bueno, sumamente interesante, la verdad, y vamos a continuar conversando sobre todos esos temas. Tenemos que hacer ahora una pausa.
Pero muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muy y hasta una interesante nueva el trabajo, oportunidad. de verdad. Gracias. Muy bien.